Buenas compañeros y profesores de nuestra prestigiosa Universidad de la ESAP. Nos encontramos aquí con un transportador del municipio de La Primavera. Él es nacido y criado. Nos va a hablar sobre el transporte terrestre en La Primavera. Entonces, él es Rodrigo Pérez, un transportador de acá de el municipio de La Primavera. Señor Rodrigo, cuéntenos un poco acerca de la historia del transporte terrestre en el municipio de La Primavera. Pues el transporte como tal en el municipio, yo como usted mencionaba, nacido y criado aquí en el municipio en los años del 80. Desde que yo tengo uso de razón, en esos tiempos era muy escaso. Recuerdo mucho que los primeros carros llegó el señor Eliel con un carro UAZ tipo campero. Eh, Así comenzó, después llegó Don Arnulfo, Criso, trajeron carros, habían muy pocos en este municipio que yo logré ver en esos años. Sin embargo, llegaba bus de la Macarena, que era transportando de Villavicencio pasajeros, muy escaso, en pocas ocasiones se sabía a qué hora salía de Villavicencio, pero no se sabía a qué horas llegaba aquí al municipio. Bueno, eso en cuanto a la historia, ¿no? Me imagino que poco a poco pues las vías no eran muy transitadas, ¿no? Los, ¿Cómo era la cuestión con las vías? los primeros carros, sí, la cuestión con la vía, pues no había vía, eran trochas, eran caminos, pasos arreglados por algunos de esos comerciantes, llegaban algunos camiones muy escasos porque las condiciones del terreno no se prestaban como para hacer rutas, para vivir toda la temporada del año entrando al municipio. Bueno, y me imagino que entonces el transporte como tal aquí local en el municipio era ¿qué? ¿En qué se transportaba la gente? ¿Cómo se transportaban en ese entonces para esa década de la que usted nos está hablando? Pues yo me acuerdo tanto de prácticamente de la civilización, digámoslo así, Villavicencio, que ese era lo máximo y ha sido para nuestro municipio. Eh, Venían ciertos carros, cierto bus y había una emisora que se llamaba La Voz del Llano. Entonces aquí se vivía pendiente de esa emisora. Pepito, Julanito enviaba la noticia, salga Rodrigo Pérez al caño Puente La Balsa, llevar bestias, voy cargado. O van dos pasajeros para recoger. Entonces de aquí se salía, se preparaba a recoger la encomienda, a recoger pasajeros que venían en buey, dependiendo, caballo, en cicla, motos habían muy pocos, pero sí ya las alcancé a conocer algunas motos de aquí del municipio. Eran muy pocas, pero sí se salía y esa era la manera en que tocaba eh, comunicarse uno por la vía terrestre con ese tipo de transporte. Ya, muy bien. Bueno, como sabemos, somos un municipio nuevo, entonces poco a poco hemos venido prácticamente colonizando el suelo, ¿no? El terreno. Entonces, actualmente, ¿qué problemáticas tenemos con el transporte? ¿O cómo se siente usted siendo o que vive prácticamente de esa actividad, de esa es su actividad económica? Entonces, ¿cómo se siente usted en cuanto al tema del transporte, las vías? ¿Cómo lo nota o cómo lo encuentra, mejor dicho? Pues desde ese entonces siempre había una problemática vía. En algunos gobiernos aquí locales han tratado de mejorar, pero los terrenos no se quedan muy buenas las vías, pero los terrenos no se prestan para, y de pronto la parte de sostenimiento o mantenimiento a veces se dañan más de lo que estaban, porque ya son arregladas con otro tipo de terreno inestable, y eso en cuanto a la problemática. Lo otro es el combustible. Como nosotros somos apartados del centro del país, siempre llegan unos costos mucho más elevados, aunque a veces aplican unos subsidios por frontera, pero siempre. Y el repuesto.
El repuesto se compra en Villavicencio, hay que girar para que le compren a uno el repuesto, pagarle a alguien para el taxi, para que haga la diligencia. De igual manera, pues para el envío hay que pagarlo aquí, entonces se sube, por eso es que yo creo que es uno de los transportes más costosos en esta región. Los vehículos aquí, el vehículo que sirve tiene que ser 4x4, generalmente Toyota, que son los que han pasado y aguantado todos esos trotes que hay en esta región. La temporada de verano pues es muy diferente a la de invierno, sin embargo también tiene sus apartes que pueden afectar el problema del polvo a los vehículos, y en el invierno pues el barro y el trajín. Bueno, ¿considera usted que ya es hora de que el gobierno nacional o junto con los gobiernos locales tengan ya una vía, digámoslo en términos coloquiales, más aguantiva, más duradera, o aún el terreno se presta para el poco tránsito que tenemos actualmente, o ve que aumenta el tránsito? ¿Cómo ve usted esa problemática? Pues mirando en costo-beneficios, yo creería que ya es hora de ir siquiera terrapleneando para viajar en temporada de invierno y verano, comunicarnos con el centro del país. En cuanto hay ganadería, hay algunos cultivos, están sembrando caña, plátano, yuca, y esos productos están quedando aquí. ¿Por qué? Porque esos productos es más costoso la sacada que lo que vale el mismo producto. Entonces estamos en desarrollo y eso hace parte del desarrollo de una zona de estas tan apartadas de aquí. Otras cosas como la pesca también tiene mucho tramo, mucho trayecto para sacar pescados, carnes, y las vías no se prestan para eso. Entonces eso nos hace que nos quedemos un poco atrasados del resto de los municipios cercanos al centro del país. Bueno, ya para concluir, entonces, ¿qué propondría usted a los gobiernos, tanto locales como nacionales, para una interacción, una intermediación, o cómo lo llamamos, entre gobierno y comunidad y pueblo, para darle una viabilidad al transporte terrestre en la primavera? Pues yo he visto gobiernos han estado como con unos acercamientos con los gobernantes del Casanare. Hay una vía que está como más presta, más fácil de arreglar para esa comunicación de la vía terrestre, pero no sé hasta dónde va. Si han hecho algunos acuerdos que no han salido adelante o no han llegado a felices términos, pero así como está, yo creería que es más económica, más aconsejable por el Casanare, porque en el Casanare está parte ganadera que podemos intercambiar, y está por el lado de Boyacá más acercamientos en cuanto a la verdura, en cuanto a algunos verduras y frutas que en otras partes del país llegan muy costosas por el transporte. De hecho, la han traído por el lado de Orocué, y sí se ve el beneficio que tenemos acá, y hay que tener en cuenta que el consumidor final es el que paga todo eso, y habiendo todas esas rutas arregladas, ya nos queda más fácil y podemos variar el menú que tenemos aquí en el municipio, teniendo todos esos otros alimentos. Ok, muchas gracias, señor Rodrigo. Estaremos atentos a ver qué más sucede con nuestro transporte. Bueno, muchas gracias. Sí, señor, para eso estamos.